¿Sabían que el diagnóstico precoz del cáncer de piel aumenta de manera drástica la posibilidad de curación? Bienvenidos a Salud Integral. Hoy hablaremos de cáncer dermatológico con la doctora Susana Puig, de la Clínica de Diagnosis Dermatológica de Barcelona. Bienvenida, doctora. Gracias por la bienvenida. Por supuesto. Este tipo de cánceres de piel, se escuchan muchas cosas. ¿Son más frecuentes o es un poco a veces de alarmismo social? No, realmente ha aumentado muchísimo la incidencia de todos estos tipos de cáncer de piel por distintos factores. Primero, porque tiene una clara relación con la exposición al sol y en los años 60, 70, 80 empezamos a tomar el sol de una forma desmesurada. Correcto. Y no fue hasta los años 80, 90 que se empezó a pensar que tal vez deberíamos fotoprotegernos. Empezó a haber algún fotoprotector, pero con un índice de protección muy bajo. Yo recuerdo algunas marcas de cuando yo era pequeña con un fotoprotector de 2, de 6, ya era altísimo. Bueno, de las que se utilizan hoy en día, sí, prácticamente eran de uso médico casi. No existía. Es que realmente no existía la posibilidad de una fotoprotección de este nivel. Y además tenemos la gran suerte, ¿no?, de que tenemos una esperanza de vida mucho más prolongada. Claro. Y este daño acumulado en nuestra piel, en gente sobre todo saludable, que ha hecho mucha actividad al aire libre, se acumula. Y la incidencia de cáncer de piel, diríamos que en población de nuestra área puede llegar a ser tan frecuente como el 50% de la población de más de 60 años. Madre. Lo único que muchos de ellos se pueden diagnosticar y tratar fácilmente con una pequeña cirugía, eso sí, o en algunas ocasiones con otro tipo de tratamientos no invasivos. Pero realmente es una patología muy, muy prevalente. Es una patología frecuente, como comenta, y también, de alguna manera, si se diagnostica rápidamente, como usted dice, se puede intervenir. Pero, ¿qué sucede cuando lo ignoramos? ¿Qué sucede cuando no ignoramos los efectos que puede tener este cáncer? De hecho, hay muchos tipos diferentes de cáncer de piel. El más frecuente de todos, el carcinoma vasocelular, suele ser de lento crecimiento. Incluso si no lo tratáramos durante 1, 2 o 3 años, algunos de ellos prácticamente crecerían muy lentamente y no implicaría complicaciones. Pero incluso el mismo carcinoma vasocelular tiene algunas variantes infiltrantes o de más rápido crecimiento que cuando están en zonas que llamamos de riesgo, por ejemplo en la zona periocular o en la zona nasal, pueden infiltrar e incluso llegar a penetrar dentro del cráneo. Por lo tanto, incluso el más benigno, entre comillas, claro, de todos, también nos podría dar complicaciones. Luego tenemos el carcinoma escamoso, que ya es menos frecuente, que 10 veces menos frecuente, y que ya puede ser de más rápido crecimiento. Hay que tenerle un cierto respeto. Aunque sus lesiones premalignas, lo que conocemos como queratosis actínicas, son muy frecuentes, algunas autoinvolucionan solas, a veces solo con fotoprotección o algún otro tratamiento tópico pueden desaparecer. Con tratamientos específicos muchas desaparecen y se calcula que 1 de cada 10 en 10 años maligniza carcinoma escamoso. O sea, tenemos el escamoso que va rápido, pero su precursor que va lento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otros tumores menos frecuentes, pero con un potencial maligno muy superior, como por ejemplo el melanoma. Y el melanoma sí que ya es un tumor que por cada milímetro de grosor ya podría llegar a tener un 10% de mortalidad. Y aquí sí que el diagnóstico precoz es tremendamente importante. Esencial. A tal efecto, la gente que nos ve, ¿qué puede de alguna manera hacer, entre comillas? Nunca es evidentemente aconsejable el autodiagnóstico, pero sí alarmarse o como mínimo empezar a preocuparse y consultar a un especialista cuando vea la aparición de algo que en su piel no cree que es lo frecuente. Voy a utilizar también otra vez las distinciones de los distintos tipos de tumores porque pueden ser diferentes. Entonces, de cara a los carcinomas, en algunas ocasiones pueden ser o algunas pequeñas lesiones que se ulceran con facilidad, heridas que no curan, que empiezan a crecer y sobre todo el 80% de ellos están en la zona facial, en los varones muy frecuentes también pabellones auriculares, las zonas que han ido acumulando más daño solar. En cuanto al melanoma, ya deberíamos diferenciar distintos tipos de melanoma, como el más frecuente. Parecería como un lunar,
pero que en lugar de estar estable, como siempre, lo tengo de toda la vida y no ha cambiado, es un lunar que aparece nuevo y empieza a cambiar de forma, bordes irregulares, un par de colores, crece. ¿Sangrado quizá también? Bueno, si un melanoma sangra, ya vamos un poquito tarde. O sea que, así como en los carcinomas el sangrado puede ser más incipiente, en el melanoma ya nos indica que ya lleva tiempo en nuestra piel. O sea, mejor reconocerlo antes. También podríamos reconocer un melanoma en un lunar de toda la vida que de repente cambia. Y empieza pues a cambiar de color, de forma o a tener algunas características que nosotros llamamos, por ejemplo, la asimetría, que un lado del lunar se pone diferente de al otro, los bordes irregulares, el tener múltiples colores o el tener también un diámetro superior a 4, 5, 6 milímetros no sería normal, ¿de acuerdo? Serían motivos de consulta. Esto es lo que llamamos la regla del ABCD. A de asimetría, B de bordes irregulares, C de múltiples colores o color negro, color rojo en un lunar sería llamativo, o la D de este diámetro superior a los 4 o 5 milímetros. ABCD. Recuérdenlo. Sí. Memorísticamente esto es muy, muy fácil de memorizar. El diagnóstico rápido, volvemos a ello, porque al final es la clave, entiendo, para poder combatir todo este tipo de carcinomas o todo este tipo de tumores. De alguna manera, ¿qué debe hacer una persona que pues bueno, se ha detectado algún borde irregular o alguna de estas características que usted... Bueno, nosotros tenemos la suerte, ¿no?, que en nuestro país tenemos acceso a dermatólogos tanto en la asistencia pública como también a nivel privado. Y cualquier paciente que vea una lesión de este tipo, lo correcto sería que se dirigiera o a su médico de familia o a un dermatólogo al cual tenga acceso para que se valorara esta lesión. Además, en la actualidad, si uno vive alejado, también se puede realizar lo que llamamos la teledermatología, que es tomar fotos de alta calidad, incluso con algunas técnicas específicas como es la dermatoscopia, y que sea valorada a distancia. Y muy pronto a lo mejor tendremos algoritmos que nos darán... Y le iba a preguntar que, claro, la incidencia de la inteligencia artificial, que está en todas partes, sí, quizás puede ayudar también a ello. Nosotros trabajamos bastante, tenemos bastantes equipos que utilizan este tipo de algoritmos. Lo que sucede es que algoritmos que funcionan muy bien en manos de dermatólogos con lesiones preseleccionadas, cuando los ponemos a nivel de la población general, claro, allí ya hay muchos falsos positivos, mucha gente que se alarma con lesiones. ¿No? El doctor Google que ataca de nuevo. Exacto. O sea que yo creo que seguro llegaremos a un momento en el cual nos ayudará muchísimo, pero a día de hoy todavía hay muchos falsos positivos, mucha gente que se puede asustar. Si alguno de ellos utiliza alguna de estas apps y les dice vaya a su dermatólogo, vale, de acuerdo, háganlo, pero no piensen que seguro va a ser malo, porque lo que hemos visto es que muchas veces la alarma es excesiva para lesiones que son realmente absolutamente benignas. Hablemos de lesiones, pero que en algún caso tampoco tienen que ser de alguna manera carcinomas, tumores, sino el fotoenvejecimiento. Incidencia sí, que tiene el fotoenvejecimiento también por esta exposición excesiva al sol y de alguna manera los efectos y cómo combatirlo también. Sí, el cáncer de piel, más del 90% depende de la radiación ultravioleta acumulada. Y la radiación ultravioleta acumulada lo que seguro produce es fotoenvejecimiento. Claro. Que si nos miramos nuestra propia piel de una zona cubierta a una zona expuesta, veremos la diferencia que hay. Y las dos tienen la misma edad. O sea que esta gran diferencia depende de este factor ambiental tan importante que es la radiación ultravioleta. Cuando vemos una piel fotoenvejecida, sabemos que es una piel que ya ha acumulado muchas mutaciones en su ADN, por lo tanto ya es como premaligna. En la actualidad sabemos que tratamientos que originalmente se empezaron a utilizar como cosméticos o procedimientos cosméticos para revertir este fotodaño, como por ejemplo la luz intensa pulsada o el láser fraccional ablativo, el láser fraccional no ablativo, en realidad se ha demostrado que disminuyen incluso hasta la mitad el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo. Por lo tanto, si alguien tiene una piel fotoenvejecida, también es un buen motivo para visitar a su dermatólogo y para valorar, pues tal vez,
hacer algún tratamiento específico de este fotoenvejecimiento. La prevención y la diagnosis es absolutamente clave en todo ello y por eso le quería preguntar concretamente qué puede hacer Clínica de Diagnosis Dermatológica para ayudar justamente a acelerar ese proceso de diagnosis. Claro, en diagnosis dermatológica desde el año 98 hemos incorporado distintas tecnologías de diagnóstico, pero en la actualidad tenemos algunos equipos realmente que nos ayudan muchísimo. Tenemos unos escáneres que hacen, utilizando 92 cámaras, imágenes 3D de todo el cuerpo y que nos permiten, con algoritmos de inteligencia artificial, comparar los mapas de hace 6 meses con los actuales o de hace un año con los actuales e identificar si una lesión es nueva, si una lesión ha cambiado o no. El que no tiene ningún lunar, el día que tiene uno, dice, uy, tengo uno, voy al médico. Pero el que tiene 100, claro, 150, 200, no es tan fácil reconocerlo. Y los pacientes con muchos lunares tienen entre 7 y 15 veces más riesgo de tener melanoma que los que no. Por lo tanto, estamos muy enfocados también a este tipo de pacientes. Luego tenemos también la dermatoscopia digital, que no solo con la experiencia del dermatólogo aumenta la precisión diagnóstica más de un 25-30%, sino que también tenemos a nuestra disposición algunos algoritmos que se aplican a esta dermatoscopia para mejorar el diagnóstico. Y cuando hay una lesión sospechosa, por supuesto, siempre se puede hacer una pequeña excisión quirúrgica con anestesia local, incluso en algunas ocasiones en el mismo día si precisamos, pero también podemos utilizar otros equipos diagnósticos, que son unos equipos que se llaman microscopía de reflectancia confocal. ¿Y esto qué es? Pues es un láser de baja potencia aplicado a un microscopio en la piel que nos da resolución celular. Y podemos hacer cortes como un escáner desde la parte más superficial de la epidermis hasta la dermis. Y con esto permitir mejorar la precisión diagnóstica y disminuir a la mitad el número de biopsias que tenemos que hacer, porque algunas lesiones que clínicamente pueden ser sospechosas, ya con este microscopio descartamos malignidad y no hace falta extirpar. También a veces lo usamos para pacientes que prefieren no tener una cirugía y algunos tipos de carcinomas se pueden tratar con métodos no invasivos. Por ejemplo, un vaso celular superficial en el tronco se puede tratar con láser, pero antes del tratamiento hace falta una confirmación diagnóstica. Se puede hacer con esta microscopía confocal. O incluso para manchas faciales. Antes de cualquier procedimiento estético debemos descartar un tipo de melanoma que es el que más está aumentando en nuestro ámbito. Ahora ya casi más del 20% de los melanomas son de este tipo. Vaya. Y se confunden con manchas de envejecimiento. Y el diagnóstico diferencial nos ayuda, la dermatoscopia, pero es mucho más preciso la utilización de estos microscopios confocales. Doctora Puig, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, la doctora Susana Puig de la Clínica de Diagnosis Dermatológica, y gracias por hablarnos de cáncer dermatológico. Muchas gracias, un placer. Y a ustedes les esperamos en un nuevo capítulo de Salud Integral.